Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos grabando un podcast más de Las Hijas de la Malinche. Hoy aquí estamos en nuestro estudio con una tarde muy fría, pero con muchas ganas de compartir la invitada que tenemos el día de hoy, que ya tenía varios meses, desde casi el año pasado, de estarla invitando y no podíamos coincidir, pero me da mucho gusto tenerla hoy porque todo se acomoda y justamente creo que es el momento perfecto para conocerla porque casualmente en esta edición que hemos compartido con ustedes también en nuestras redes de ahora nuestra revista pasa a un escenario nacional, pues llevamos dos trabajos muy importantes de nuestro estado, que es parte de la línea editorial que hacemos. Y uno de los trabajos que va en esta edición es un trabajo que tiene que ver con la alfarería. Entonces, este trabajo nos llevó a ella, conocer su trabajo también. Y bueno, pues vamos a platicar, vamos a conocer, vamos a saber un poco más de su vida, de su contexto, a qué se dedica. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida a Albadelia Solano Juárez. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con frío, pero pues muchas gracias Marisol por la invitación. Es un placer estar aquí eh, y pues me emociona estar aquí. Muchísimas gracias. Pues a nosotros también nos emociona conocerte un poco más. Si me permites, voy a leer como un poco tu formación, que eso es importante para entender a todo lo que se dedica hoy en día. Entonces, bueno, ella es originaria de la Trinidad Tenasyeca, que quienes, bueno, somos aquí de Tlaxcala, tenemos la referencia de este lugar donde se producen todas estas cazuelas de barro, ollas de barro, las cazuelas moleras, que todavía afortunadamente en nuestro estado hay muchos municipios que podemos encontrarnos moles los fines de semana. Y la verdad es que de manera personal, pues yo amo las cazuelas de barro, me encantan, de hecho cocino en ellas, entonces es una son de estas tradiciones generacionales que nos van dejando nuestras abuelas, porque bueno, pues mi abuela lo hacía, mi mamá también, y ahora pues yo, la verdad es que creo que tengo más cazuelas de barro que las normales, y siempre es un gusto cuando uno se encuentra con este tipo de trabajos porque hay algo que nos conecta, ¿no? Entonces, bueno, ella es originaria de ahí, pero es licenciada en artes visuales, es artista grabadora, es apasionada por la gráfica tradicional, experimental y técnicas menos tóxicas. Es hija de padres alfareros y sus piezas gráficas hablan sobre la importancia del proceso alfarero de su comunidad y el empoderamiento hacia artesanos de la comunidad de la Trinidad. Estudió la licenciatura de Artes Visuales en la Facultad de Diseño y Arte y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la que concluyó en 2017. En 2014 se integra al taller de estampa básica y avanzada Camasclitebac. Ganó el primer lugar del Premio Estatal de Artes Visuales de Tlaxcala en 2016 en la categoría de grabado. Ha participado con más de 30 exposiciones colectivas, entre las que destacan Convergencias de Arte Contemporáneo 2016. Se presentó en el Museo de Arte de Tlaxcala con una exposición de obra titulada Intercambio Internacional 2018. Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, Estados Unidos, Puerto Rico, Rumania, España y México. En la Pinacoteca Nacional de Bellas Artes con la obra Manizales, Colombia.
organizado por el taller de grabado Manera Negra Erotic Prime 2018. También se presentó en la Galería de Arte La Calcografía, taller de grabado Salamanca, España. En 2019 tuvo una exposición en el primer Salón Latinoamericano de Grabado Palestina Libres Artistas en la Embajada del Estado de Palestina en Argentina. En 2020 fue seleccionada en el segundo Salón Latinoamericano de Grabado Palestina Libre Artistas en la Embajada del Estado de Palestina en Argentina. Y también en el taller de gráfica contemporánea, una exposición de la Carpeta Internacional de Gráfica Nervo 100 más, en el Espacio Cultural de la Embajada de México en Montevideo, Uruguay. Y participó también en la exposición Mano de Obra, Oficios en la Gráfica Mexicana del siglo XXI en el Museo Nacional de la Estampa 2020. Tuvo una participación en la exposición internacional Mi Clan en Austin, Texas. Participación en la exposición Dejando Huella, Mujeres en la Gráfica en el Museo Erasto Cortés en Puebla. Ha tomado más de 38 talleres en las técnicas tradicionales y experimentales de grabado. Ha participado en catálogos como Gráfica Contemporánea del TEBAC 2015 y en diferentes exposiciones en los estados de Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Mazatlán y países como Colombia, España, Argentina, Canadá y Uruguay. Actualmente colabora en un proyecto de CONACYT en el área de intervenciones comunitarias, dando talleres de grabado e interviniendo en 4 comunidades alfareras: Zompantepec, San Pablo del Monte, Españita y la Trinidad Tenasyek. En esta última comunidad se ha formado un taller de grabado de alfareras y alfareros con el nombre Taller de Grabado Entre Cazuelas. Pues aquí tenemos a un artista. Y bueno, justo les decía que nos topamos con este trabajo. De hecho, miren, les voy a mostrar un poquito. Esta es el trabajo que hicimos justo en esta edición, en donde, bueno, vienen parte de los que forman parte de este proyecto, entre ellos Albadelia, que la verdad es un gusto conocerla porque todo el trabajo que hace pues tiene una injerencia y también está muy, muy involucrada con las mujeres alfareras. Entonces, la verdad es un honor tenerte con nosotros, Albadelia. ¿Ok? Gracias. Bueno, pero a ver, cuéntame, ¿cómo vives tu infancia en un lugar donde seguramente pues creciste con este trabajo de ver cazuelas, vender cazuelas, hacer cazuelas? ¿O Pues, cómo fue? pues yo lo veía muy normal, ¿no? Era Ujú, como del día, ¿no? Porque antes trabajaban mis papás en la casa, entonces escuchar como la piedra, o sea, como ciertos sonidos de niña, como que, o sea, siempre vivimos ahí ujú, ujú, y, o sea, sonidos de cuando están en un taller te remiten a la infancia. O sea, por ujú, ejemplo, cuando hacen la tortilla, o sea, nosotros llamamos la plana, me recuerda mucho cuando estaba yo chiquita, ¿no? O sea, como esos sonidos me recuerdan, ¿no? Entonces era estar jugando, ¿no? Aprendes o aportas a la alfarería de esa manera como jugando con ujú, el barro, ujú, manipulando, o sea, y vas, o sea, creces con él y ujú. vives, o sea, diario ahí, ¿no? Entonces, Tú eres de esas familias de las que naciste y creo que tus papás también. mi mamá, Ujú, por parte de mi papá, su abuela hacía ollas. ok. Pero de mi mamá, digamos que su papá, su abuelo y Ujú, generacionalmente. ok. Y así muchas familias que hay en la La Trinidad, ¿no? mayoría de las familias es por generaciones. Ujú. Y en este contexto en el que tú creces viendo toda esta producción de cazuelas y pues de estos utensilios que muchas de las familias de nuestro estado ocupamos, ¿en qué momento tú eliges esta carrera que tiene que ver con las artes y que ahora se cruza mucho con lo que estás haciendo? Pues yo creo que tiene que ver mucho, pues justo el contexto donde crecí, Mm, o esta manera, esta libertad de crecer y hacer con el barro, con las manos, jugar, que ujú, me dejaban hacer, y hacía yo de pequeña, como que pues me gustaba hacerlo. Entonces fui creciendo y de repente mi mamá iba mucho a la iglesia, ¿no? Y ahí nos llevaba mucho a la iglesia de San Francisco, al ex convento.
hacían retiros, ese tipo de cosas. Entonces yo me quedaba ahí viendo las pinturas así demasiado tiempo. O sea, los Mm. cuadros que estaban ahí me quedaba yo viéndolos y me empezó a llamar mucho la atención eso. Entonces, cuando decidí, mi mamá y mi papá no estaban como muy de acuerdo que estudiara artes porque decían que es muy mal pagado, o sea, es muy parecido a ser un artesano o un alfarero, porque no, o sea, es muy complicado vivir al día, Sí. tener, o sea, que buscar la manera de seguir haciendo cosas para poder hacer lo que te gusta o hacer Ujú. lo que amas. Claro. Sí, Entonces claro. se liga completamente. Sí, sí, sí. Oye, pero tú insististe, o sea, te dijeron no. Y Sí, de hecho saqué ficha para hacer examen en algo de mercadotecnia. Entonces le dije a mi mamá, si me quedo en la universidad en artes visuales me va a quedar ahí. Y si no, pues me voy a tener que ir a la otra. Pero pues yo ya estaba yo así como muy decidida. Y dije, ay, no creo que no me quede. Entonces dije ya, y me quedé. okey. Y Sí. bueno, además que sí tenías que hacer una trayectoria bastante larga, porque estaba retirado, ¿no? ¿O no te quedaba el retirado? Sí, era muy complicado también, porque nunca podía llegar a las 7 en punto. Siempre llegaba a 7:10 o 7:20 Ujú, porque no había transporte. Ahora ya hay transporte antes mm, de las 6 de la mañana en mi comunidad, pero antes no había. ujú, Entonces mi papá me tenía que bajar en la camioneta o en la bicicleta a la pista y de la pista como para la central y de la central ujú. bajar al mercado y del mercado tomar otra. O sea, eran 2 horas. Entonces sí era muy complicado. O sea, si iba muy rápido la combi me hacía yo 1 hora, 10 minutos, o sea, dependiendo del tiempo. Ujú. Entonces sí era un poco complicado y dije, ay, no, pues yo sí voy a ir. Okey. Oye, ¿y cómo es que? Digo, porque la carrera es artes visuales y entiendo que tienen fotografía, escultura, gráfica, pintura, pero, ¿cómo es que la gráfica es la que te roba? Ah, pues esto fue porque una vez fui al Tebac que estaba en Tlaxcala Mm, y pues en la casa del artista llegaban muchas personas ahí en el taller ujú, y había varios compañeros. O sea, yo apenas estaba empezando ujú, y iba yo como de curiosa a ver. mm, Entonces me llamó mucho la atención porque yo no conocía la gráfica como tal. O sea, en mi vida había visto algo mm, así. Entonces había visto pintura, fotografía. ujú, O sea, me gustaba mucho, me sigue gustando la foto. De ujú, repente hago fotos. Pero empecé a ir y a observar, ¿no? Como, o sea, que había diferentes técnicas y no solo era una sola cosa. Entonces empecé a hacer servicio y prácticas. mm, Entonces ahí, pues o sea, la manera de el maestro Enrique que me enseñó o que enseña es muy grata, entonces pues me enamoré de la gráfica. Entonces era así ujú, como un mundo de estar experimentando y empecé a hacer varias cosas ahí, experimentar de hecho con la gráfica y justo empezaba yo a hablar como de temas sobre la alfarería. O sea, yo inconscientemente no quería como meter el tema, pero lo hacía. ujú. Claro, O pues sea, porque era lo que vivía, ¿no? es parte de tu vida, ¿no? Sí, Y que además, digo, yo creo que una parte importante en esto de cruzarte con las artes, y bueno, en tu caso que fue una elección, pero encontrarte a maestros como el maestro Enrique, que la verdad le sí, te mandamos un marca. saludo porque es un paisano, pero es un maestro que de verdad, creo y estoy convencida, y si no tú lo confirmarás, creo que ha marcado a un gran número importante de artistas. Sí, al menos a mí, creo que es lo que luego digo, si no hubiese conocido al maestro Enrique, creo que mi vida hubiese sido otra. O sea, hubiese sido cambiado muy diferente porque, o sea, la primera vez que tuve acercamiento al grabado como tal fue en la universidad, pero a mí no me gustaba. O sea, era así como de, ay, no, o sea, la manera que nos enseñaron o que me enseñaron era, o sea, las gubias no eran las adecuadas, la madera no era la adecuada, o sea, hay un proceso para todo eso, entonces no tenían filo, o sea, una serie de cosas. Entonces yo cuando llegué al taller fue así como de, no, se hace así, y yo así como que muy fácil, dije, ay, esto es demasiado sencillo, o sea, me lo explicaron demasiado sencillo, que en este caso fue el maestro, Ujú, y sí tiene mucho que ver, o sea, él sí me ha marcado mucho ujú. en mi vida. Ay, mira, muy bien. Pues le mandamos un saludo otra vez al maestro Enrique. Oye, y una vez que tú ya estás en la universidad, que ya te encuentras con la gráfica,
¿Qué era lo que pasaba con la conversación con tus papás? Pues empezaba yo pues, hacer como algunas piezas, llegué a hacer Mm, diferentes. Empezaba a okey. experimentar, O sea, empezaba ya, intervenías. sí, ya hacía yo Okey. tazas distintas, o sea, como con diseños únicos, Ujú, empezaba yo a hacerlos, ¿no? ujú, Porque justo el maestro me decía: "Oye, hay que hacer esto, hacemos esto", y yo: "Sí, hacemos esto", y lo hacíamos, ¿no? ujú. Experimentamos con eso. Entonces, en esa parte estaba yo empezando, ¿no? Y había una parte que, pues, yo de la universidad me iba yo al servicio, ya había acabado el servicio y las prácticas, y yo seguía yendo al taller como si, o sea, como si tu siguiera yo en prácticas, ¿no? Okey, Entonces, mi mamá de repente decía: "Esta, quién sabe dónde está, voy a ir a buscarla", porque siempre me dice que está en el taller, pero no creo que esté en el taller. claro. Entonces, sí fue mi mamá varias veces, fue 2 veces, a ver qué estaba yo haciendo, ¿En ¿no? serio? Sí, y era así como que entraba muy silenciosa al taller para ver qué estaba yo haciendo, y pues estaba yo imprimiendo. Y yo así como que el maestro: "Oye, tu mamá está allá abajo", y yo de: "Ah, sí, que pase, yo estoy acá". Y ya, Okey, o sea, como que todavía había como, no desconfianza, pero se preocupaba más que nada claro. por qué estaba haciendo tanto tiempo sola afuera. Sí, sí, sí. Entonces, hay un punto muy como que cambia a partir de, yo para empezar no quería meter como un grabado que había hecho. O sea, como que decía: "Ay, yo no lo voy a meter, apenas llevo 2 años aquí en el Tebac, ¿y cómo voy a meter yo una pieza a los premios, no?". Ah, Entonces okey. yo así como de: "Ay, no". Y el maestro: "Métela". Y yo de: "No". Dice: "Métela". Y dije: "Bueno, está bien, lo voy a meter". Y lo metí y fue la pieza que gané. O sea, con esa pieza fue con la que gané. Y ahí ¿Y de qué esa hablaba tu pieza? era mi papá. Bueno, esa pieza es mi papá y con en la carretilla llevaba unas cazuelas, unas torteras y voltando hacia atrás, como, y le puse un corazón donde, porque su familia de mi papá se dedica al campo. Entonces, como que arrastrando el corazón ahí. Entonces estaba como muy fuerte y la otra parte, eh, este, tenía, en ese corazón estaba un señor como rascando la tierra, como cultivando. Ujú, ujú. Entonces, la pieza se llamaba, o se llama, Procesos olvidados ante un alfarero. Entonces, yo dije, bueno, la voy a meter y la meto y yo ni siquiera, o sea, ni siquiera sabía que había ganado. O sea, ¿Ah, no? yo llegué ese ¿Qué? día igual de la universidad, porque todavía iba a la universidad. Y me dice el maestro: "¿Y ya viste?". Y yo de: "No, no he visto nada". Dice: "Es que ya ganaste". Y yo de: "¿Qué gané?". Y yo ni siquiera recordaba esa parte, ¿no? Entonces, ya me enseña y yo de: "¿Es en serio?". No lo puedo creer. Entonces, a partir de eso, yo llego y le digo a mis papás, le digo: "Oiga, siéntense", pero ellos pensaban otra cosa. Y les digo: "¿Saben qué? Es que les tengo algo que decir". Y dicen: "¿Qué pasó?". Bien preocupados. Le digo: "Es que metí una pieza y gané". Y yo así mismo, mi mamá así como estaba muy emocionada y se soltó a Ay, llorar. Y ay, yo qué de: "Ay". padre. Y ya, eso como que sí marcó una parte como de tranquilidad y Mm, nostalgia al ver que estaba haciendo cosas, y ujú. más como referente a ellos. Claro, claro. Ujú. Sí, porque además como que, digo, es algo que llevas, ¿no? Y que creo que eso se manifiesta siempre en a lo que te dediques. O sea, Sí, te vas o sea, aunque vivas en otro lado, estés en otro lado, siempre vas como haciendo de lo que creciste, o lo sí, que eres arrastras realmente. Sí, arrastras lo efectivamente. que eres. Sí, sí, sí. Ay, qué padre, imagínate. Y tú, esa pieza la tienes tú. Esa pieza se queda en acervo de ahorita ya Secretaría de Cultura, pero hice Ah, una segunda copia para mis papás. ay, qué Ujú. padre. Híjole, me la imagino y debe estar como llena de mucha, pues primero de mucho amor, creo, ¿no? Sí, Porque pues es tu papá, pero aparte como sí mostrando esto que al final somos, ¿no? sí, más que nada como esa parte del orgullo, porque cuando era pequeña, muchos compañeritos como que se sobajaban o se sentían menos porque sus papás eran alfareros. Y Mm, tiene mucho que ver ahí mi mamá y mi papá, porque ellos nos decían: "No, es que ustedes se tienen que sentir orgullosos de lo que son siempre", ¿no? Y al menos yo, o ujú, sea, desde que tengo uso de memoria, o sea, recuerdo que yo decía: "No, pues mis papás son alfareros, ellos hacen cazuelas", siempre. Entonces ujú. siempre cuando voy a un lado: "No, yo soy de la Trinidad, de donde hacen las cazuelas".
Y siempre así, y conoces gente, le digo, no, es que mis papás hacen las piezas. Sí, entonces tiene mucho Ok. que ver esa parte también. Sí, porque tienes razón, es decir, yo creo que en alguna parte de nuestra vida no valoramos lo que son nuestros padres, ¿no? Sí, Y esto tiene que ver por la presión social, ¿no? De no formar parte de una, pues no sé cuál será el término, pero sí de pronto dices, y más en el tema de los artesanos, creo que sí es un tema ahí de decir, híjole, pues es artesano, ¿no? Cuando hacen cosas extraordinarias y son maravillosas. maestros, o sea, yo Sí. siento que, o sea, los artesanos no tienen como tal una escuela donde llevan así específicamente, Ujú. pero es un tema, o sea, en todas las artesanías Sí. tienen, o sea, muchas cosas que son maestros, o sea, ellos hacen cosas increíbles. Sí, de verdad, de verdad. Y Ujú. ahora recuerdo cómo hay premios justamente que se denominan así, este premio al gran maestro, ¿no? Y Sí, efectivamente, esos son grandes maestros, ¿no? Bueno, y entonces, ya una vez que de alguna manera también tus papás dijeron, bueno, creo que, creo que sí va por buen camino. sí, es que era un poco desastrosa, era un poco rebelde, entonces, Ok, y terminas la carrera y efectivamente te vienes a enfrentar también a una realidad de la cual pues también tus papás estaban preocupados, ¿no? pues en ese caso, creo que, no sé, tal vez tuve mucha suerte en ese camino cuando salí en esa transición, porque antes de que saliera yo de la universidad, ya estaba trabajando. Ya estaba yo trabajando dando talleres en un municipio en Zacualpan, los fines de semana. Mm, Y eso fue por igual, gracias a como al maestro Enrique, como que veían que estaba yo haciendo cosas ujú. y dijeron, ella puede hacer eso y puede dar talleres. Entonces yo ya estaba dando talleres. ¿De qué eran los talleres? Eran de pintura, de dibujo y de grabado. Mm, Entonces ya era como, no era mucho, pero ya yo ya me sentía como, pues segura, así como de, ah, ya puedo hacer esto, ¿no? O ujú, sea, como ujú, que romper también con ese miedo de, de dar clases o de hacer algo, mm, ujú, porque ujú. muchas veces pasa eso, Sí, sí, que sí. pues no sabes qué hacer Ajá. y piensa uno, o sea, porque sí pasa, ¿no? Piensas que te van a caer los trabajos así y no, es otra realidad también. O sea, yo digo que tuve mucha suerte en ese sentido porque no me quedé como sin trabajo, ya tenía como, y seguía produciendo. Ujú, Eso era algo muy importante que creo que me seguía haciendo, o sea, seguía yo produciendo en el Tebac, entonces yo seguía haciendo cosas. O sea, si no era eso, era otra cosa, pero ujú. sí es complicado. Sí, sí, Sí te sí. enfrentas a un mundo de una realidad muy distinta. Sí, que justo los artistas obviamente viven de su producción, pero menos si no produces. Entonces, estar produciendo y produciendo, pues sí, es un tema ahí de darle seguimiento, ¿no? Y pues es caro producir o mantener esa producción, Ujú, ¿no? ujú, Entonces ahí el Tebac era muy grato. Yo siento que fue un apoyo muy grande para mí por esta cuestión, porque te daba o sea, te prestaba las instalaciones y te daba el papel y el material. ujú. Entonces era así como de, no, pues yo voy a seguir produciendo mientras yo Claro. pueda producir. Sí, sí, sí. Sí, Sí, que además, ¿sabes qué? Yo siento que era como un espacio mágico, ¿no? Yo pues una siempre, familia más que nada. sí, O sea, sí, yo sí, siento sí. que la esencia del Tebac en ese sentido era una familia, o todavía somos una familia ahí que estamos como produciendo. Ujú. Fuera ya de la instalación como tal, pero seguimos haciendo cosas independientemente, todos los que están o estuvieron en su momento en el Tebac. Ujú, sí, sí, sí. Sí, que además justo les tocó como esa parte de esta parte importante del TEBAC y de que, insisto, dio resultados porque hay personas como tú que pues están haciendo cosas con la gráfica, ¿no? Sí, Oye, Alba, y como dices tú, corriste con suerte que no creo, porque creo que también tiene mucho que ver con tu trabajo, con esta mirada que le pusiste también a la gráfica. Creo que los premios también respaldan, ¿no? Porque de alguna manera, pues, no es lo mismo no tenerlo a tenerlo, ¿no? sí, Ujú, creo que más que nada es esa constancia y esa dedicación ujú, de ujú. estar ahí produciendo y ser constante. Ahora, ¿cómo llega a tu vida este proyecto en el cual yo insisto, cuando yo empecé a conocer como el tema de todo este trabajo que se hacía para primero conocer una problemática que todos sabemos que el plomo pues hace daño a nuestra salud, ¿no? Sí,
pero luego, este, aterrizarlo a un escenario real donde, pues obviamente, en el estado, o sea, por lo menos hay 4 municipios muy fuertes en donde se produce, ¿no? Y compaginar como esta investigación y como esta intervención, como, porque tendría que ser, o yo creo que no hubiera tenido éxito si no hubiera sido gente de la comunidad, de la comunidad, que ¿no? conoce la Ujú, gente de las comunidades. ujú, Pues yo fui a Los Pinos a dar talleres y me habían buscado por internet y me habían mandado como una reunión para asistir a una reunión virtual. Eso fue en pandemia, o sea, tiene mucho tiempo esto. Entonces me metí a la reunión y había puros científicos hablando como de temas, pues de tóxicos que yo no entendía, o sea, yo no entiendo muchas cosas de ese tema, ujú. pero había muchas cosas que a mí no me gustaban, ¿no? Entonces solo escuché y después me dieron la palabra y creo que no les gustó mucho lo que dije porque había, o sea, estaban haciendo como muy hincapié de la alfarería y yo solo les dije que sería bueno que vinieran a las comunidades a darse cuenta de las problemáticas que existían y que fueran más conscientes, porque me parece que querían como cambiar las normas, o sea, una cosa de las normas de los lineamientos y, o sea, que querían como cerrar los talleres, o sea, sí, como estaban haciendo comentarios entre colegas científicos de esa parte. Ujú, Entonces yo me enojé mucho y pues levanté la mano y empecé a claro, decir eso, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. dentro de esos colegas estaba el doctor Cuauhtémoc. Ah. Entonces ya yo cerré, dije, ay, no, creo que me voy a meter en problemas, mejor, adiós. Entonces ya eso fue así. Entonces yo creo que anotó mi nombre y Ujú. me buscó. Entonces yo ya después, me pidió, para esto me pidió mi número de teléfono y yo se lo di. Y dije, a ver, ¿qué me dice? O sea, y dije, igual y me dicen cosas feas, pues ya ni Sí, modo. sí. Entonces de ahí, en ese entonces, el ITC me parece que me invitó a dar una clase que fue la semana de Tlaxcala en Los Pinos y fui. Entonces ahí me encontré al doctor. Yo no lo conocía. Ah, ok, ok. Entonces él se acercó y vio el trabajo y empezó a verlo. Entonces fue así como de... Y ya me dijo, oye, ¿tú eres Albadile? Y yo de, sí. Y ya empezamos a Tú eres la platicar y que me dijo, estaba en la ajá, y reunión me y eso. dijo, oye, es que te quiero hablar de un proyecto que está así y así. Y yo de, sí, pero yo no quería entrar realmente, porque me preocupaba y me daba miedo. ¿Por qué? Porque hace años, o más bien ha pasado que hacen notas o artículos y pues atacan públicamente a los artesanos y bajan mucho las ventas de ellos. Entonces yo estaba muy preocupada por eso. Entonces Claro. yo por esa parte siempre como que mantenía mi límite y yo Ujú, decía, no, gracias. Yo así, ujú. entonces después me quedé como pensando y analizando y me dijo el doctor, es que deberías entrar, es que me gusta lo que haces y yo así de, o sea, como dando vueltas y como que me explicó cómo estaba el proyecto, pero yo tampoco entendía cómo, o sea, Ujú. como en general. Le dije, pero es que yo cómo puedo aportar, o sea, yo hago gráfica, yo hago Sí, grabado, o sea, sí, ¿yo sí, qué puedo sí. hacer? Y me dijo, no, es que podrías hacer algo, y yo de, pues es que no sé qué hacer, o sea, déjeme pensarlo, o sea, Ujú, cómo puedo aportarlo, claro. y vemos. Entonces, así pasó medio año, y el doctor sigue insistiendo, entonces yo así como de, bueno, pues no sé, o sea, como que yo no quería, y Ujú, todavía no empezaba el proyecto. ok. Estaba como empezando, o sea, como que todavía no les daban el recurso, entonces estaba yo así. Entonces me puse como a analizar esa, o sea, como dije, bueno, si yo no entro, va a haber personas que van a entrar y esto no va a salir bien. O sea, si yo no lo hago, Ujú. o sea, como que empezar a cuestionar, dije, bueno, lo voy a hacer, pero tiene que pasar algo Claro, importante. sí, sí, sí. O sea, tiene que haber algo y dejar algo en las comunidades que marque algo. Entonces me Ujú. empecé a cuestionar y dije, bueno, si lo vas a hacer, hazlo, si no, ni lo hagas. Entonces dije, bueno, está bien, lo haré. Y empecé a decirle que podíamos hacer esta parte como de empoderar a las comunidades, desde el grabado Ujú, y dando, o sea, más que nada a las mujeres, porque una parte muy importante en la alfarería son las mujeres, porque hacen doble trabajo. ujú. Cuidan a sus hijos,
ven a los niños, hacen la comida y aparte les ayudan a sus esposos. Sí, Y sí, eso no sí. está visto. Ujú, Entonces empecé con esa parte. O sea, yo le dije eso y me dijo, no, sí, está bien. Y empezamos a dar, pues yo empecé a dar talleres solo en la Trinidad. El primer año estuve así nada más. Y ya después, el segundo año, ya estuve en las 4 comunidades dando ujú, talleres. Y se ujú. hicieron infinidad de cosas. Muchas cosas. Sí. Sí, ¿Qué te impactó digo, yo entiendo que tú vives en este contexto, pero no es lo mismo el contexto de tu familia a extenderlo y ahora que tengas un contexto más amplio, no solamente de tu municipio, sino de ahora de de otras. varias comunidades. El trabajo de todos los alfareros es como, pues, muy impactante lo que hacen, ¿no? Con las manos. El esfuerzo que, por ejemplo, el taller, gracias a Dios, el taller de mis papás, pues, está como equipado, tiene lo suyo, pero a veces sí te sorprendes de, pues, las carencias que viven. O sí, las carencias que tienen hasta para trabajar, ¿no? Ujú, Entonces, sí es muy complicado trabajar en comunidades y más porque creo que soy muy sentimental ujú, en ese sentido. Como que sí me han marcado mucho y justo, o sea, ahorita que termine, porque el proyecto terminó ya como tal, pero ahorita estamos en otra, digamos, en otra fase que es resultado del proyecto, ¿no? Que se ha venido trabajando. Pero sí, sí me marcó mucho, me ha marcado mucho como esta parte de las señoras, sobre ujú, todo el trabajo que conlleva hacer al estar ayudando, ¿no? Y que siempre desgraciadamente siempre ha existido y existe el machismo ahí, entonces es muy complicado tratar de entrar y hacer algo, ¿no? Entonces, ujú. en el taller que se formó, porque el año que estuve trabajando en la Trinidad se formó un taller y la mayoría eran mujeres. Y pues había varias mujeres que bajaban escondidas de sus esposos, entonces para aprender a ser grabado. Wow. Entonces era como muy complicado, ¿no? Entonces yo así como de, ay Dios, no, esto sí está como complicado, pero eh, empecé como a hablar con ellas y a preguntarles así como Ujú. cosas y empezaban, no, es que yo ya le dije a mi esposo que yo voy a bajar y no me importa. Pero al principio era así, no, es que le dije que venía yo del Rosario. O sea, sí, ¿no? Y yo de, ay Sí, Dios. sí, sí. Y pero, o Ay. sea, sí, o sea, y de esa parte de como esa transición, o sea, Ujú, como que dije, ay, qué bonito, o sea, porque yo llegaba yo al punto donde decía, ay, no, ya no estoy produciendo. O sea, me cuestionaba mucho esa parte porque yo producía mucho. claro, Y llega el punto que cuando entró al proyecto, pues ya tenía otras cosas que hacer y claro. ya no tenía Ujú, ujú, la, pues, el tiempo más que nada y pues esas ganas del cuerpo más que ujú. nada para hacerlo, ¿no? Pero Entonces, tenía que ver con toda esta parte que tú también recibías emocionalmente de todas las mujeres, ¿no? sí, más que nada de pues ver las cosas, ¿no? Como estaban y pues las carencias que, o sea, que siempre, o sea, siempre, o sea, los artesanos saben y son conocedores de que les hacen daño muchas cosas. Ujú, No solo la grieta, sino que el calor, las posiciones forzadas, o sea, una serie de cosas que son problemáticas de ahí. Y ellos están conscientes, pero ujú. hay otra parte que se cuestiona y dice, ajá, lo dejo de hacer y ¿qué voy a hacer? De esto vivo. ¿De esto cómo? Ujú, O sea, si hoy no trabajo, mañana no como. Entonces es muy complicado esa parte. ujú, Entonces, sí ha sido complicado porque no solo es en, digamos, en mi comunidad, sino en otras comunidades, ¿no? Ver más allá, o sea, porque antes solo hacía piezas de mi familia, ¿no? Y ahora, o sea, quiero hacer como algo, o sea, cuando termine de todo lo que estoy haciendo, quiero hacer una serie referente a las comunidades y hablar acerca de eso. ah, ok, claro. No, bueno, tendrías muchísimo material, Sí, ¿no? Porque todo este encuentro que has tenido, no solamente, insisto, con tu comunidad, sino con también las otras, y de escuchar y de ver tantas miradas distintas, en donde, como tú dices, pues
prevalece la austeridad en el sentido de cómo viven y cómo trabajan. Sí, sí, es difícil, pero creo que he aprendido muchísimo de los artesanos y de las artesanas. O sea, eso es como más, es lo que más me ha dejado marcado. Sí, claro, la que quería llegar a enseñar también, ¿no? Sí, aprendiendo muchas Sí, cosas, ¿no? sí, O sí. sea, aprendiendo. O sea, hubo ahí en la Trinidad, aprendieron a hacer linóleo, hicieron muchas técnicas, las señoras. O sea, aprendieron varias cosas. De Ujú. ahí se hizo un pequeño muralito de xilografía que ellos lo hicieron. O sea, yo solo les enseñé, les iba diciendo y ellos lo hicieron solos. Entonces, o sea, esa parte de enseñar, o sea, como que sí es bonito, a mí me gusta. Y más a las artesanas, ¿no? Ellas te enseñan y aprendes de ellas, ¿no? Claro, Como sí, quiera sí, que sí. hacen. Entonces de ahí empezaron a hacer linóleo y hacían una combinación con sus piezas de barro. Mm. Entonces ahorita ya están como haciendo más cosas, o sea, experimentando. Y eso, pues me siento muy bien, no sé, como de, Claro, claro, sí, porque además, pues, es parte ahora de otra, pues, de otro diseño, de otra propuesta, a partir de lo que tú les enseñaste, ¿no? Y sí, de que ellas también exploren y experimenten su creatividad, ¿no? sí, porque la mayoría de artesanas o artesanos son muy creativos. Sí, es que ya son artistas, ¿no? O Sí, sea, son demasiado creativos. sí, sí, sí. Oye, Alba, híjole, es que podría preguntarte muchas cosas, sobre todo justo de estos aprendizajes que te han dejado las mujeres, ¿no? Y como tú dices, sobre todo de esta mirada que tú has puesto en las mujeres. Yo creo que cuando somos mujeres, pues justo tenemos como esa línea de buscar en de qué manera me puedo cobijar con las mías, ¿no? Con las Sí, mujeres, ¿no? porque sí existe, pues esa, o sea, como que están ahí, pero no están, como que no las hacen visibles. Ujú, Y eso a mí me da mucho como coraje claro, de que, o sea, ellas son las que a veces preparan el barro, hay personas que muelen el barro, o sea, y casi hacen, o sea, todo. hacen el proceso, hacen un proceso más largo y los señores solo hacen ciertas cosas específicas, como de fuerza nada más. Y Mm, no digo que no es, o sea, pero, o sea, se tiene que reconocer y se tiene que hablar de eso. claro. Sí, sí, sí. Y luego nosotros, este, reclamando el precio. Sí, eso que es es otro que tema. es otro tema, ¿no? Sí, De no ver todo lo que hay atrás y de lo que depende también una familia por tener, pues, su sustento de vida, ¿no? sí, Porque de eso viven, o sea, así literal de eso viven, sí, como es el caso de tus papás. sí, de eso viven. O sea, mis papás toda la vida, desde que tengo uso de memoria, han trabajado en eso y por ejemplo, yo estudié artes, mis hermanos estudiaron odontología, entonces de ahí era, o sea, de ahí, o sea, de las casolas nos dieron la escuela. Mm, Entonces, pues es como muy grato, ¿no? O sea, es esa parte, no sé, como de la tierra, o sea, puedes hacer muchas cosas. ujú, ujú. Oye, y todo este trabajo que viene en esta edición, y que yo cuando vi el documental y pude ver como todo este seguimiento que han hecho, ya una vez que te lo explicaron un poco más y que pudiste entender, qué te enseñó? Eh, pues que hay muchas cosas por hacer, que se tienen que hacer, Sí, sí, sí. que pues sí hay muchas cosas por hacer. En este proceso se tuvo como contacto con la Escuela Nacional de Cerámica y en la Escuela Nacional de Cerámica se han hecho unos hornos específicos que son para el mejoramiento de, para no tener tanto, o sea, bueno, esta parte como del humo, hicieron como un diseño, entonces se hizo como una colaboración con ellos y se hicieron, más bien dio resultado a que se hicieran 3 hornos aquí en Tlaxcala. Mm, okey. Entonces eso también es algo, pues creo importante para las comunidades porque no solo es la grieta o el plomo, sino que son muchas cosas más que a veces no ven o no vemos más allá. Ujú, En ujú. este caso son el calor,
o sea, el calor es insoportable. O sea, una distancia de unos, que 1 metro, sientes que te quemas y sudas mucho. Entonces, y digamos que estos hornos, que son los tradicionales que le llamamos de botella, eh, pues tienen mucho escape de calor. Y estos nuevos hornos que están haciendo, pues son totalmente distintos Ok. y tienen muchos beneficios. Ujú, ujú. Entonces, eh, no te quemas, no sientes el calor. Puedes estar cerca, 20 centímetros, y no sientes el calor. Ok. Entonces, No, pues sí hay una gran diferencia, sí, ¿no? es sumamente muy distinta. Ujú, Entonces, las piezas salen de mejor calidad y pues no hay pérdidas. No hay ujú, muchas pérdidas ujú, como los otros. ujú, ujú. Y yo sé que, pues, en este caso, este trabajo también creo que no es suficiente para lo que uno quisiera, ¿no? No, quisiera uno que, pues que todos recibieran tal vez algo así, pero creo que es el inicio de algo grande, tal vez que venga después. Ujú, ujú. Sí, Ujú. empezar con este trabajo, pues es que tú desde tu área, o sea, yo entiendo que el doctor pues hizo también su parte, ¿no? Sí, Pero desde tu área, ya el hecho de visibilizar a las mujeres, de darles, yo me imagino como estas reuniones o estos talleres que tenías con ellas como un escape también para ellas, sí, de decir, bueno, miento y digo que voy al Rosario, pero en realidad voy a mi clase de grabado, ¿no? sí, ya llegaban muy emocionadas, ¿no? Y ya hice esto, y ya hice esto, y yo, ay, qué bonito. Ay, qué Sí, padre. Oye, ¿y qué sigue o qué quieres tú seguir haciendo a partir de esto que hicieron con el trabajo en conjunto? pues más que nada, eh, tal vez darle seguimiento a, a estas capacitaciones para, porque existe un grupo, pues, también, ahí de jóvenes que nos hicimos amigos, de hijos de alfareros, o sea, somos como en común, Ujú, que eran los enlaces de las ujú, comunidades. Entonces, creo que por ahí, o sea, la idea es que pues nos preparemos como en la escuela, tal vez busquemos gestiones para la Escuela Nacional de Cerámica porque dan talleres ahí, o si no ir al Centro de Estudios en Puebla, que está en Sautla, que es Centro de Estudios Alfareros, como para tener nuevas, pues sí, nuevo conocimiento ujú, y ujú. transmitirlo a nuestros compañeros. Claro, y sobre todo a las familias, porque entiendo también esta resistencia normal que hay de una persona adulta de querer llegar y cambiar como ahora no lo hagas así porque no es válido, ¿no? Sí, yo creo que se puede, justo eso yo le comentaba al doctor porque yo le dije así como de, sí voy a hacer, pero me gustaría que los enlaces o las personas que se involucraran fueran o sean hijas de alfareros, pero que todavía estén trabajando con la grieta. Ujú, ¿Por sí. qué? Porque no tiene mucho caso que quieras hacer el cambio y o sea, que colabores, o sea, sí está bien, pero necesitábamos como ese tipo de personas que, o sea, que realmente, o sea, porque yo tampoco, o sea, sabía que puede funcionar, pero para eso se necesitan muchas cosas, entonces es creo que más, no más fácil, sino que puede que una gente, una persona joven, como lo es el caso de Ernesto, que es de Españita, eh, pueda como cambiar, Ujú, eh, porque es más joven y puede que haya más posibilidades, ¿no? ujú, ujú. De hacer hasta un catálogo, nuevos diseños, o sea, empezar a hacer cosas distintas, ¿no? Para venderlo de una manera diferente. Claro, claro. Ujú. Y esta comunidad que ustedes han logrado ese es el objetivo, de que vayan, pues, que no se quede en que ya se terminó el proyecto, ¿no? No, pues que en algún momento, o sea, ahorita yo pienso hacer como a futuro la maestría en ese lugar en Sautla, digamos, como esta parte para aprender más acerca de, porque es un tema muy grande, ¿no? Ujú, O sea, es muy complejo formular, o sea, es un tema, o sea, químico de esa parte, ¿no? Entonces, yo pienso hacer como la maestría en eso. ok. Entonces,
pero sí como para que poder, o sea, más bien para enseñar a más alfareros de las comunidades, Ujú, o sea, ujú. como ir enseñando más. ¿Tú qué podrías compartirnos a partir de todo este, digo, porque se ve un poco en el documental que ustedes presentan, considerando los testimonios que hay, viendo de cerca los talleres, viendo también cómo ya el proceso terminado. Y yo insisto, cuando uno tiene como mucha cercanía, o sea, yo, por ejemplo, que lo vi y yo decía, ay, es que como a mí me encantan las cazuelas, pues yo lo veo de diferente manera. Seguramente quien no, pues a decir que sigan haciendo sus cazuelas, ¿no? Sí, Pero, ¿qué pudiste, en resumen, ver lo que hay en nuestro estado con estos artesanos? pues que somos muy afortunados de tener maestros de esa gran magnitud. Ujú, Por ejemplo, en San Pablo del Monte trabajan todavía con procesos, o sea, el proceso, o sea, todo lo hacen a mano, muelen todo, todo hacen a mano. Entonces, aprendí muchas cosas en eso que valoremos mucho como, pues, la alfarería en Tlaxcala, ujú, a ujú. valorar esa parte. Híjole, sí, es que justo hace como, no sé qué, como un mes estuvimos en un taller y exacto, o sea, veíamos como todo el proceso y todo es manual, o sea, Sí, todo. no hay una sola cosa que digas, ah, pues aquí está la maquinita para que, No. para que haga este proceso. Y No. es que muchas personas, o sea, todo el mundo conoce una pieza de barro, y eso es lo que siempre digo, todo el mundo conoce una pieza, un jarro, lo que sea de barro, Ujú, pero no saben el proceso. O sea, ahí no se vio todavía faltando el documental cómo van a traer el barro. O sea, eso es ujú. lo más cansado. Eso y la quema. Son de las cosas más cansadas que... Y pues la exposición o sea, al calor, al Ujú. sol, posiciones forzadas. O sea, una serie de cosas que, pues que son complicadas y que creo que poco a poco puede uno ir mejorando. Para todas las personas que obviamente no tenemos de cerca el conocimiento de todo este trabajo que conlleva ser alfarero y que, como tú decías, no vemos todo ese proceso, ¿tú qué le dirías a todo este público que, exacto, ignoramos, ¿no? O sea, ignoramos este proceso. Que paguen lo justo. Que Sí, paguen lo justo. sí, Que sí, es muy sí. cansado. O sea, yo ya no lo hago como tal, pero sí es muy cansado. O sea, una jornada, por ejemplo, tus papás, ¿a qué horas empiezan? ¿A qué horas terminan? Mi hermano todavía sigue trabajando Ujú, y él, por ejemplo, empieza a las 8 de la mañana y es que a veces, o sea, el barro te gana, o sea, depende de qué piezas hagas. O sea, puedes terminar hasta 10 11 de la noche. O cuando quemas, puedes empezar en la mañana y terminas en la noche también. O sea, son jornadas de más de 12 horas. híjole, sí, son muy pesadas, ¿no? O sea, porque si no o sea, si no terminas la pieza ahorita, o sea, la puedes dejar y si está el sol muy fuerte y no le pegas las orejas, ya no sirve. Se te pasa y Claro. ya no. Ujú, ujú. Entonces el barro te va apresurando para que lo hagas. Y a veces no, o sea, existen muchas cosas. No comes a tus horas, o sea, infinidad de cosas, Sí, claro, claro. problemas ahí. Entonces es complicado el no, o sea, vas a vender, o sea, llevas tus piezas, vas a vender y todavía te dicen, y es lo menos, es lo menos. Y yo así de, Sí. no, no, es mi pieza, si quieres, si no, no, déjela, por favor. Yo sí, o sea, mis papás Sí. salían a vender. Entonces era así, mi mamá luego se enojaba y decía, es que ¿por qué eres así? Digo, pues es que cuesta, yo no voy a estar regalando las piezas de esa manera. Ujú. ¿Qué diversidad has hecho tú en piezas o en diseños? Pues, bueno, las últimas veces que hice piezas, las hacía como de, le ponía caritas a Mm, las tazas, hacía tazas y mm, le ponía caritas ujú, de ese tipo, pues sí, como rostros de ujú, diferentes. Y pues era lo que hacía y un tiempo hice como joyería mm, de barro. ujú. Ujú. ¿Y te Pues gustó? ¿No te sí, sí gustó? me gusta, pero a Ajá. veces no me da mucho el tiempo. O sea, quiero hacer muchas cosas, pero
Okey. es estar haciendo otras cosas y a Ujú. veces no puedes estar en todo. O sea, quieres hacer todo, pero no puedes. Oye, y en cada espacio donde tú estuviste, entiendo que hiciste también como murales, ¿en todo se dio? No en todos, se hizo como una especie de, pues es que cada comunidad tiene diferentes necesidades. Ujú, En la Trinidad se hizo, o sea, nació el taller y fue como más constante ahí. ujú, ujú, En Españita fue diferente. Hicimos una recopilación de piezas de barro con plomo, con grieta, y en base a eso se hizo un boceto con la familia de Ernesto y se hizo un mural de Tepalcate. mm, Entonces hice el diseño y es justo con la familia de Ernesto y yo empezamos a trabajarlo y se hizo con tepalcates de barro. mm, Está en el barrio del Carmen. Esos fueron los dos murales que yo hice. Bueno, digamos que estuve como al frente y también otro artista estuvo como haciendo un mural en derechos humanos, que es del proyecto, ujú, Amauri. mm, Él hizo el mural. Esos son los murales que se hicieron. ujú, ujú, Y el primer año hubo un artista que también vino a hacer murales, uno en cada comunidad, hablando de la alfarería. mm, okey. Muy bien, Alba. Pues realmente es un trabajo que creo que, ha marcado también tu vida. Sí, y ahora he aprendido muchas cosas. Ahora tengo como, te digo, en mente, pues hacer algo, pues distinto, o sea, no distinto a me refiero, sino que tomar en cuenta las, otras comunidades para mí, pues para mi gráfica, ¿no? Seguir Ujú, haciéndolo. okey. Oye, ¿y cómo te gusta también la fotografía? ¿Qué te gusta capturar en la foto? Pues la mayoría de fotos que he sacado son de los procesos alfareros, Mm, entonces la foto la ocupo más como referencia para mm, mis grabados. sí, como un testimonio también, Sí, ¿no? Ujú, pues hacer como un acervo, ujú, ujú. hacer un acervo, una recopilación para tenerlo ahí. Okey. Pues vaya que creo que tienes, a partir de ir conociendo este proyecto y de inmiscuirte no solamente en tu comunidad, sino en otras y conocerlas, pues creo que tu panorama se ha abierto también con esta decisión que tú tienes de estudiar la maestría, ¿no? Sí, Muy bien, Alba. Pues la verdad es que ha sido un gusto que formes parte de las hijas de la Malinche, porque el objetivo es ese, conocerlas, visibilizarlas, saber que están haciendo también un trabajo con otras mujeres y que están de alguna manera también cambiando historias, contextos. abriendo mundos distintos, porque Sí. ellos no conocían, al menos las señoras no conocían el grabado y ahora ya están como igual muy metidas en esa parte. Y pues retomar como tal el taller, porque ahorita lo dejé como en pausa y vamos a retomar como esta parte del taller de grabado entre cazuelas. Ok, o sea, sí pretendes continuar con este taller. Sí, Ujú, sí, porque pues es algo que siempre he querido hacer ujú, y es lo que le decía a mi mamá, siempre había querido tener como un taller allá en el pueblo. Yo creo que es retomar eso, ¿no? Y creo que en este tiempo he estado como haciendo actividades o cosas. Se hizo de hecho un recetario de cocina sana que lo ilustraron las artesanas y los artesanos de la comunidad. Ellos mm, lo ilustraron con xilografías también. ok. Entonces, de hecho apenas salió y apenas algunos se los he entregado y la verdad están súper emocionados los señores. Y estas recetas, pues obviamente también son de las que hacen, Sí, ¿no? de las que, ajá, se hizo una recopilación en el proyecto de recetas tradicionales Mm, para rescatar, o sea, como saludables claro. para esta parte. Entonces, junto con la maestra Luz Estela y el antropólogo Brian, se hizo esta recopilación. La maestra estuvo a cargo como de la edición, Ujú. esta parte, y yo estuve a cargo como de las ilustraciones. Entonces, los señores y las señoras estuvieron ilustrando cada receta. Ay, Son qué de las padre. 4 comunidades. Y además, yo creo que todas las recetas que conocemos de nuestras abuelas, pues son sanas, o sea, en realidad. Sí, de hecho, son como muy
sanas, son mucho más sanas de lo que ahora Sí, sí, comemos. sí, y deliciosas aparte, Sí, ¿no? Sí. Ay, qué padre, qué bonito de este recetario. Pues ojalá que tengamos la oportunidad de sí, claro. conocerlo. Pero muchas felicidades, Salvadelia, por incidir en tu comunidad, por lograr llegar a otras comunidades a través de este proyecto, que si bien es cierto, pues tampoco es o pretende hacer un cambio de 380 grados porque se Sí, requiere. mucha ayuda, mucho. Exacto. Y a veces no se puede, o sea, yo creo que es empezar con algo pequeño y dar seguimiento a eso. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, poco a poco, pero Sí, pues ya empezaste tú y creo que tuviste como todos los elementos para hacerlo, porque si no eh, hubieras tenido este camino pues, de las artes, ¿no? sí, Quizá no estuvieras aquí. no, tal vez no, yo siempre he pensado eso, si no hubiese llegado al Tebac, tal vez mi vida no sería así. Ah, mira, muy bien. Sí, Pues vaya espacio que generó a varios artistas muy sí, importantes y con trabajos muy importantes y que yo creo que también fue el escape de muchos momentos para ustedes también importantes, ¿no? sí. Qué bueno, Alba. Pues no quiero dejarte ir sin que nos contestes nuestras preguntas de las hijas de la Malinche. Entonces, me gustaría que escogieras 3 cartas para que te pueda hacer las preguntas. Así es que tú escógelas y me las pasas, por Ok, favor. Ok. esta Ujú. y esta. Ok. Bueno, a ver, hay una que vamos a empezar con esta. Dice, ¿qué momento de tu vida es el que más te ha marcado? Yo creo que ya lo mencioné varias veces, pero sí el llegar al Tebac. Ujú. Sí me ha marcado muchísimo. O sea, me cambió la vida mucho. Tu perspectiva, ¿no? Sí, de ver el mundo entero, o sea, las cosas, conocer mejores cosas. Sí, el Tebac me cambió la vida. O sea, en esto, el maestro Enrique. Ujú, Ujú. ujú. ¿Y a mí me gustaría que explicaras porque también eso es importante. eh, ¿Qué es el grabado? El grabado es hacer una huella en una matriz. O sea, hacer una incisión, podría ser una incisión o una marca. Ujú, ujú, Entonces, es una placa donde incides, ya sea madera, linóleo, metal, donde incides o quitas eh, y se entinta ujú, ujú. y se pasa por una prensa, que es Sí. un tórculo donde hace presión. Anteriormente así se imprimían antes los libros. Ujú. ¿Y cuál ha sido tu línea de hacer grabado? ¿Por qué más te has inclinado? Al principio hacía yo se llama siligrafía, que es una técnica similar a la litografía, que lito quiere decir piedra, que se hace en piedra, que es plana. O sea, dibujas ahí y dibujaba yo y hacía yo una serie como de cuatricomía. Ujú, O sea, ujú, jugaba con los colores y con las imágenes, ¿no? Sobre todo con las fotos. Entonces empecé haciendo eso, me gustó mucho, pero ya, o sea, como que decía: "Ay, ya hice esto, ahora voy a hacer esto". Y antes de que dejara de hacer cuatricomía, siligrafía, empecé a experimentar con diferentes, como para pintar, porque esa técnica se utiliza, digamos, que pintas con grasa, entonces puedes pintar con Coca-Cola, con naranja, entonces empecé a hacer una serie ahí de cosas. Entonces ya después de eso empecé y me dediqué más al linóleo. ujú, Es lo que más hago porque justo por esta parte del barro, ujú, porque he experimentado haciendo impresiones en relieve con el grabado, o sea, con el barro ujú, en el linóleo. ok, Entonces me gusta más el linóleo porque lo puedo manipular. O la madera, ok, igual madera. muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Yo creo que al futuro. Sí, Ok, ¿por? porque
me miro de otra manera, tal vez, Ujú. haciendo más cosas de este tipo y eso me emociona. Ujú. Ok. Vas a seguir seguramente muy de cerca el trabajo de la alfarería. Sí, Ujú, o sea, como esta combinación. Me ujú, gustaría hacer como jugar con esto, ujú. con la gráfica y con la alfarería. Ay, ok. Muy bien. Y la última dice, si pudieras pedir 3 deseos, ¿cuáles serían? 3 deseos. Ujú. Ah, Aquí se pide todo, ¿eh? Ok. ay, pero son deseos que tal vez no sé, son complicados, tal vez. Yo creo que poder cambiar, eh, pues ciertas cosas en las comunidades, sobre todo como el machismo, ¿no? Eso creo que podría ser un deseo, o sea, como que cambiar esa parte, Ujú. que las mujeres fueran más libres en ese sentido, Mm, que no las oprimieran tanto. ok. Nos sumamos al deseo. ¿Y el segundo? Ah, pues que los artesanos tuviesen seguridad social. Ujú. Sí, claro, porque pues además no tienen como, pues, si te enfermas, te curas tú solito, Y no solamente seguridad social, sino que pudieran como retirarse dignamente. dignamente. Ujú. Sí, sí, es cierto. ¿Y el último? Pues creo que sería pues salud para mi familia. Ujú. Ujú. Sí, salud para mi familia. Ok. Pues concedidos tus 3 deseos. Yo espero que sí y que justo este podcast sirva también para hacer como esta mirada que tú nos estás dando desde tu experiencia, desde tu comunidad, desde lo que te gusta en la parte de ser artista y también de estas necesidades que tuviste, ¿no? Entonces, Sí, que esto también sirva para eso. Y por último, me gustaría pedirte, Albadelia, como un mensaje a, pues, a todas estas mujeres que de alguna manera también, quizá están en un contexto donde tú viste a muchas y a partir de estar en un espacio como el que tú generaste, pues tienen otra mirada. ¿Qué les dirías? que sigan haciendo cosas diferentes, que sigan haciendo cosas distintas, que no se conformen con Ujú, algo común, porque a veces no dejan que hagan cosas distintas, ujú, porque piensan que no va a funcionar, pero a veces es lo que funciona, ¿no? claro. Sí, que no va a Que, funcionar o que no tienen la capacidad, ¿no? exacto, que Ujú, a veces le dicen, no, es que tú no puedes hacer esto, cuando ellas saben hacerlo, ujú, y les meten tanto en la cabeza eso, que, o sea, que se lo crean, ujú, más que nada que se lo crean y que lo disfruten, porque hay muchas artesanas que les encanta y les gusta mucho y aman su trabajo. ujú. Sí, sí, sí. Ay, pues Salvadelia, muchísimas gracias. Gracias por ser un agente de cambio en donde tú vas, en donde te has parado en estas comunidades. Ojalá que sigas eh, pues siendo esta parte de compañía para estas comunidades, para estas mujeres, que sigas haciendo comunidad con también esta comunidad de jóvenes y que también puedan incidir en sus comunidades y pues seguir haciendo agente de cambio, ¿no? En donde nos toca estar. Sí, yo creo que es más eso, hacer cambios poco a poco. Muy bien. Pues muchísimas gracias, No, Salvadoria. gracias a ti, Marisol. Gracias también a Lía Regalos que hoy nos mandó el té para nuestra invitada. Muchísimas gracias. Y gracias también a mi equipo que es Lili, a Patti que están aquí y que son parte fundamental para que usted vea posteriormente este podcast. Esto no sería posible sin su ayuda y sin su apoyo. Y también gracias a ustedes porque pues obviamente escuchan, comparten, nos mandan también a personas a las que podamos también tener en este espacio, porque ese es el objetivo, de escucharlas, de saber qué hacen, qué generan
Y me encanta porque cada vez que está una mujer sentada aquí, nos habla de todo esto que están generando y que están haciendo, y eso se agradece muchísimo, como es tu Gracias. caso. Así es que Gracias. muchísimas gracias, Salva, que tengas una bonita tarde y espero que te encante esta entrevista. Me agradó estar aquí. Ok, Muchas gracias. pues que tengan una excelente tarde. Nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche. Recuerden, estamos en nuestra temporada número 11, así es que no se pierdan el próximo episodio de un podcast más de Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.